Este vídeo que acabo de subir, que ya es muy antiguo, que trataba sobre la figura de Oliveira Salazar y aquel programa de televisión en el que los portugueses libre y democráticamente le eligieron a él como portugués más importante o más grande de todos los tiempos, demuestra cómo determinados gobernantes consiguen dejar un buen recuerdo, a pesar de todo, en la mente de la gente. Digo a pesar de todo porque la cosa terminó no muy bien del todo, terminó mal. Una vez que muere Salazar, porque el otro vídeo se acaba ahí en la muerte de Salazar, ¿no? Y ser sustituido por la persona que deja, otro catedrático, la situación ya no fue igual. Ese nuevo catedrático ya no tenía el carisma ni el apoyo de la población que tenía en su día Salazar. Llegó una crisis económica, coincidió la crisis del petróleo, que en España pues nos fue bastante mejor por los motivos que ya explicaron en otros vídeos, nuestra relación de amistad con los pueblos árabes, pero no era el caso de Portugal. Todo esto fue generando un descontento cada vez mayor en la población que, como todos sabéis, provocó que en el mes de abril de 1974 un grupo de militares dieran una revolución llamada a Revolução dos Cravos. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro de momentos, transmitiremos uma edição especial do telejornal, para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da... La revolución de los claveles, que dio inicio a una canción que se puso en una emisora de radio muy famosa que se llama Grândola Vila Morena. Pero lo curioso es que estoy leyendo en un periódico portugués llamado Diario de Noticias un artículo que fue publicado el día 28 de abril del año 2004, un artículo que está titulado de la siguiente manera, comillas: probablemente tendremos que atacar Portugal. Y cierra comillas. Ese es el título. Empiezan a explicar los autores de este artículo cómo esta revolución de abril la llamaron los norteamericanos la amenaza roja. Porque puso y llegó a poner a Portugal en la agenda diplomática de los Estados Unidos. Porque Washington temía que Portugal cayera dentro del campo comunista. Aún estábamos en la Guerra Fría, año 74. Y empezó a hacer una durísima ofensiva para evitarlo. Ocurre que unos militares del ejército de Salazar querían mantener un modelo estatalista e impedir que el país cayera en brazos, digamos, del sistema liberal capitalista. Y para ello eligieron la vía del comunismo y se aliaron con un partido comunista como es el Partido Comunista de Portugal, muy distinto del Partido Comunista de España por aquellos días, porque el Partido Comunista de Portugal era muy prosoviético y estaba muy unido a las tesis del PQS, y todo esto naturalmente los americanos lo veían con muy malos ojos. Realmente estaban bastante preocupados. Por aquellos días el jefe de la diplomacia estadounidense era Henry Kissinger, que estaba tan preocupado, ya sabéis cómo era este señor en los tiempos de Nixon y Gerald Ford, llegó a hacerse famoso allí entre los corrillos de la Casa Blanca por su famosa teoría de la vacuna, así la llamaba él. Kissinger decía que si Portugal caía en manos de los comunistas, Norteamérica no podía permitir bajo ningún concepto que tal cosa ocurriera, porque esto serviría como ejemplo para países vecinos también del sur de Europa como España, Italia o Grecia. Ellos naturalmente pues deseaban evitar que tal cosa ocurriera. Cuenta el periódico que en abril del año 1975, en una reunión que se realizó en la Casa Blanca con el presidente Ford y el asesor de Seguridad Nacional, eligieron a Mário Soares. Sabéis, Mário Soares era el secretario general del Partido Socialista, una especie de Felipe González a la portuguesa. Pues eligieron a Mário Soares para convertirse en lo que ellos tenían pensado que fuera el Kerensky a la inversa portugués, porque ellos tenían una predicción, o sea, de hecho en esa reunión llegó a la predicción de, y ponen comillas lo que escriben en el artículo de ese periódico portugués, que dice: en 1980 podemos tener a los comunistas gobernando en Portugal, en Grecia, en España y también probablemente en Italia. Canta, camarada, canta, canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta, que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Y cierran comillas.
Por esta razón, en aquellos días, en el 74-75, Portugal estuvo en el centro de todas las preocupaciones de la diplomacia norteamericana con respecto a Europa, los meses posteriores a la Revolución de los Claveles, y sobre todo después de la renuncia del presidente António de Spínola, el día 30 de septiembre del año 74, con el giro a la izquierda, y prueba de ello son los innumerables documentos que por aquellos días emitió la Casa Blanca y que cuando se escribía el artículo de ese periódico habían sido recientemente desclasificados, en los que cuenta el periódico que se analizaba la situación portuguesa. Y dicen reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, audiencias con líderes mundiales, incluido el Papa Pablo VI, con muy vastas referencias a la Revolución de los Claveles y a la amenaza comunista aquí en la península ibérica. São dois braços e cada braço uma alavanca. Ouço ruírem os muros, quebrarem-se as grades de ferro da nossa prisão. Treme carrasco que a morte te espera na aurora de volta da libertação. Ouço ruírem os muros, quebrarem-se as grades de ferro da nossa prisão. Treme carrasco que a morte te espera na aurora de volta da libertação. Bueno, pues el 27 de marzo, ya después del 11 de marzo, y una campaña de nacionalizaciones que fue realizando este nuevo gobierno portugués, el presidente Gerald Ford recibió en la oficina oval al ex canciller alemán Willy Brandt. Vuelve a aparecer el nombre de Willy Brandt, como aquí en España. Willy Brandt, Felipe González, el PSOE y la CIA. Bien, pues este señor Willy Brandt, junto con Henry Kissinger y Gerald Ford, analizaron la crisis Portugal, bueno, y de paso ya también en Vietnam y en Oriente Medio, pero aquí en Europa su preocupación era Portugal. Y según cuenta este artículo del periódico portugués, a raíz de los documentos que han sido desclasificados por la CIA, Henry Kissinger llegó a utilizar unas frases bastante violentas sobre la situación portuguesa y la forma que Estados Unidos tenía pensada para solucionar. Como comillas, dice, ¿qué vamos a hacer si este tipo de gobiernos, refiriéndose al gobierno que había en Portugal, desearan hacer salir el país de la OTAN? Leyendo esto me ha hecho pensar, ¿no? Cuando decimos, vámonos de la OTAN, un jamón, vamos a ir de la OTAN. Vamos, por mí encantado, pero voy a seguir leyendo el periódico, ¿no? ¿Qué efectos generaría esto sobre Italia o incluso sobre Francia? Y fijaros, llega a decir Henry Kissinger, probablemente tengamos que atacar Portugal, así directamente. Tenían pensado ya una invasión de Portugal, simplemente porque en Portugal había habido un cambio de gobierno y a los yanquis les preocupaba muchísimo. Y dice el periódico portugués que la ofensiva de los Estados Unidos en todos esos meses fue muy agresiva. Pero cuentan que la historia de la participación de la CIA sobre Portugal en aquellos tiempos aún no ha sido del todo desclasificada. Hay mucha documentación que nos ha contado, porque sigue todavía desclasificada, en los archivos estadounidenses. Y es que, por lo visto, la administración de Gerald Ford temía que el gobierno comunista, y ponen lo de comunista entre comillas, que había en Lisboa, pudiera entregar los secretos de la OTAN a su enemigo, es decir, al Pacto de Varsovia. El 4 de junio, en una reunión en la oficina oval, después de la cumbre de la OTAN en Bruselas, Ford y Kissinger se reunieron con el entonces primer ministro Vasco Gonçalves, considerado por Washington como un hombre procomunista y prosoviético. Sigue diciendo el periódico, el secretario de Estado estadounidense planteó abiertamente la hipótesis de que el Ejecutivo de Lisboa estaba ya cumpliendo los objetivos de los comunistas, es decir, los objetivos del PQ y de la URSS. Por lo visto, según cuenta el periódico, en esa reunión, el primer ministro portugués Vasco Gonçalves les había asegurado que el proceso revolucionario en Portugal sería siempre democrático, pero Henry Kissinger no tenía muy claro ese concepto de la democracia para el gobierno portugués surgido de la Revolución de los Claveles, y lo que temían era precisamente eso, la incorporación de Portugal en el Pacto de Varsovia, y lo que era peor, llevarse todos los documentos secretos para ser entregados en manos del enemigo. Y entonces Kissinger es cuando saca su teoría de la vacuna, y incluía la invasión de Portugal, la invasión militar de Portugal. Bien, pero ahí surge otro sector, cuenta el periódico, dentro de Estados Unidos, un poco más moderado, no tan bestia como lo que planteaba Kissinger, que contaban precisamente con Helmut Schmidt y con el famoso Willy Brandt, al que llamaron el plan de la contrarrevolución. Y para esta contrarrevolución, este grupo de moderados tenían como aliado, como principal aliado, al político socialista portugués Mário Soares, que era líder del PS, del Partido Socialista. Entonces, de momento empezaron a llevar a cabo los planes de los moderados, dejando en la
recámara los planes que tenía pensados de invasión de Portugal Henry Kissinger si estos planes no funcionaban. Delante de ellos tenían unas elecciones que iban a haber el día 25 de noviembre y se habían planteado que Mario Soares tenía que ganar las elecciones y poner fin a la revolución de los claveles. Bueno, pues cuenta el periódico que en unos pocos meses y con inyecciones de grandes sumas de dinero lo consiguieron. Y el día 25 de diciembre del año 1975 ganó Mario Soares y se puso fin definitivamente a la revolución. Y cuenta el periódico que Henry Kissinger se vio obligado años más tarde, en sus propias memorias, a admitir que estaba equivocado y que las tesis de la vacuna probablemente llegaron a ser demasiado exageradas. Fijaros qué curioso, ¿no? Bueno, y luego el periódico acaba contando una parte que aún resulta más interesante, y es un diálogo que hubo entre Gerald Ford y Henry Kissinger con el Papa Pablo VI en el Vaticano el día 3 de junio del año 1975. Las elecciones fueron en noviembre, ¿eh? Junio, noviembre. Estaban ya trajinando primero la vía moderada, es decir, meter a Mario Soares en la presidencia del gobierno, a dinamitar por completo la revolución, y si no ya atacar directamente Portugal, claro. Bien, advierte el periódico que todas las frases que pronunció el Papa, la propia CIA, al desclasificar los documentos, las ha tachado, es decir, que no se pueden leer. Por lo tanto, el periódico solamente hace una transcripción de aquello que está visible. Y os voy a leer unos párrafos. Pongo comillas, es una transcripción, lo que voy a leer ahora, de los documentos desclasificados por la CIA. Kissinger dice: creemos que apoyar a los radicales no ayuda a los moderados. Portugal puede convertirse en un régimen que sería la combinación de Yugoslavia más Argelia. Dice, y con tal régimen y manteniendo a Portugal en la OTAN puede tener malas influencias en Italia, lo que llevaría al compromiso histórico, entendimiento entre demócratas, cristianos y comunistas que ya se intentó en Italia y que nosotros no queremos. Recordemos el asesinato de Aldo Moro. Gerald Ford dice: es difícil entender que Portugal, con un gobierno comunista, sea nuestro socio, pudiera ser nuestro socio. La OTAN fue creada precisamente para oponernos a la Unión Soviética y al comunismo. Si un miembro de la OTAN se convierte en comunista, se rompería la alianza. Por lo tanto, no podemos permitir que tal cosa ocurra. Necesitamos fortalecer las fuerzas democráticas, léase capitalistas, en Portugal y ayudarlas a eliminar al gobierno de las manos de los radicales. Son palabras de Gerald Ford. Y contactar también en España. En aquellos tiempos estaba Franco todavía. Dice, y esto consideramos, se me dice Gerald Ford, que resultaría bueno para la OTAN. El periódico advierte que las opiniones del Papa Pablo VI no las han podido transcribir porque en los documentos desclasificados por la CIA todo lo que dijo el Papa Pablo VI está tachado. São dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Ouço ruírem os muros quebrarem 6 grades de ferro da nossa prisão. Treme carrasco que a morte te espera na aurora do fogo da libertação. Ouço ruírem os muros quebrarem 6 grades de ferro da nossa prisão. Treme carrasco que a morte te espera na aurora do fogo da libertação. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma fio de vontade são dois braços e cada braço